se tuvieron que exiliar del Uruguay en el 75, tuvieron la no muy exitosa idea de irse a Buenos Aires y tuvieron que exiliarse de Buenos Aires a mediados del 76 y llegamos a Israel. Somos de origen judío, eso nos daba facilidades a mis padres que no tenían documentos en aquellos momentos tan dramáticos, eso le dio la facilidad para obtener documentos israelíes y llegar a instalarse en Israel. ¿Israel en dónde? ¿Siempre viviste en el mismo lugar? No, al principio vivíamos en la Galilea, en un poblado que se llama Nazaret Elit, que está al lado de la vieja ciudad de Nazaret, y luego con el trabajo de mis padres, de mis padres principalmente, que era médico, llegamos a la zona, a los alrededores de Tel Aviv. Actualmente vivo mismo en Tel Aviv. Has podido estudiar, sos profesor universitario, sos historiador. ¿Cómo ha sido toda esa carrera, toda esa vida en Israel, en Tel Aviv? Es muy larga, pero para hacerlo corto, sí, hice mi liceo en Israel. Al principio fue muy difícil la adaptación. Hice servicio militar, que es obligatorio para todos los varones, 3 años. Estoy hablando de mediados de los 80. Luego, por diversas circunstancias, falleció mi padre allá. Valoramos la posibilidad de regresar aquí después de la caída de la dictadura, pero no se dio. Me casé allá, tengo hijas, tengo nietas. Hice mi carrera universitaria en la Universidad de Tel Aviv, especializado en historia de América Latina. De alguna manera encontré la forma de capitalizar mis dos culturas, o sea, mi capacidad tanto de dictar clase en hebreo, estoy plenamente integrado a la sociedad allá, pero también tengo mi cultura hispanoparlante y eso digamos que he logrado convertir eso en una ventaja profesional. ¿Y cómo se ve América Latina desde Israel? Actualmente como un lugar tranquilo. Pareciera cosa de locos, ¿no? Pero actualmente sí. En el pasado era más, depende quién, pero había una tendencia un poco europeizante en las élites culturales de Israel, de mirar un poco desde arriba hacia América Latina. No sé si se está subsanando o no. ¿Cómo estás? ¿Cómo se está viviendo toda esta situación? El punto de partida podría ser mucho, pero muy largo, pero quizás tomemos como punto de partida el atentado terrorista que ocurrió el 7 de octubre por parte de Hamás y de todo lo que ha pasado a partir de ese momento, ¿no? Y ese dolor también que representa para el pueblo israelí. Mira, el 7 de octubre se ha convertido en un trauma auténtico para la población israelí en general. La cantidad de muertes fue muy grande, la cantidad de heridos, la cantidad de las personas. No conozco una persona en los entornos en donde me muevo que no tenga un pariente muerto, herido o afectado directamente el 7 de octubre y las semanas y meses siguientes. También la guerra con Hezbollah en la frontera del Líbano afectó a decenas de miles de personas. Israel es un país chico desde el punto de vista de territorio, entonces todos conocemos a alguien o algún lugar afectado, entonces eso tocó muy fuerte. Pero lo peor y lo que es importante destacar ahora es que los efectos psicopolíticos de estos han sido exacerbar algo que ya existía antes, que era un sentimiento de venganza, un sentimiento chauvinista, racista, antiárabe muy fuerte, que es lo que le está permitiendo al gobierno de Israel llevar desde entonces y hasta ahora una guerra de exterminio en Gaza. Y eso con efectos brutales. O sea, Israel ha estado durante estos últimos 2 años y pico en estado de guerra, a veces de alta intensidad y a veces de intensidad más baja, como en estos momentos, en que en realidad la inmensa mayoría de la población civil en Israel no está siendo afectada.
pero se ha destruido mucho de su tejido social, de su tejido moral. Se han cruzado muchas líneas rojas y eso se ve en un aumento muy, muy palpable en la violencia cotidiana. También grados de represión política. En las últimas semanas, por ejemplo, se han publicado varios casos de suicidios de soldados que que se intentaron tapar, pero se trata de soldados que han sido muy impactados por las cosas en las que les tocó participar. Ahora, jueves entraron en prisión 3 soldados de infantería que se negaban a regresar al servicio en Gaza por estar traumatizados, y hoy se publicó de que uno de ellos tiene pesadillas desde que mató a una madre con 2 niños en una emboscada, en un lugar que le dijeron que tenía que disparar sobre toda silueta que se aproximara. Eso está impactando muy duramente en la sociedad israelí. La sociedad israelí está en este momento también, digamos así, hasta marzo de este año había un consenso, producto del 7 de octubre, que apoyaba la guerra. En este momento, desde que en marzo Israel rompió la tregua que tenía con Hamas y en realidad abandonó a los secuestrados a su suerte, al impedir la continuación del acuerdo de intercambio de prisioneros por rehenes, se ha roto el consenso social en Israel y la sociedad está muy tensionada y muy enfrentada. O sea, ¿está dividida hoy la sociedad? Sí. ¿Lo notás así? Sí, sí. Para dar un ejemplo, hoy 5 presidentes de universidades e instituciones académicas israelíes enviaron una carta a Netanyahu exigiéndole que asegure la provisión de alimentos a Gaza y expresando de que el plan que publicó hace 2 semanas el ministro de Defensa Katz de crear una ciudad humanitaria es en realidad un campo de concentración y que es algo inaceptable desde el punto de vista de la moral de la sociedad israelí. Esos son 5 presidentes de universidades y lo hicieron después de recibir mucha presión. En realidad hubo una masiva firma de docentes, creo que ya superaron los 1.500 hace 2 semanas cuando Katz publicó su plan que le llamó Ciudad Humanitaria, que hace de que ahora se muevan los presidentes de las universidades. Entonces, hoy 12 organizaciones de derechos humanos, B'Tselem, que es bastante conocida, y otra que se llama Médicos por los Derechos Humanos, han publicado de que, de acuerdo a sus informes, a toda la información que tienen, no se puede calificar lo que sucede en Gaza sino como genocidio. Gerardo, ¿es verdad que el grupo Hamas pone a las mujeres y los niños como escudos humanos y en vez de ir ellos al frente se esconden detrás de la población civil, que están escondidos en lugares estratégicos para que cada vez que el ejército israelí ataque, golpee sobre la población civil y no sobre los terroristas? Sí y no. ¿En qué sentido sí? Lo que queda de Hamas, porque queda muy poco, está bajo tierra. Están en los túneles de Gaza. Gaza tiene una ciudad subterránea en donde están los rehenes y donde está el grueso de la milicia de Hamas, que sale de vez en tanto a realizar atentados contra el ejército israelí. Obviamente es una forma de protegerse bajo tierra, bajo la vida de la población civil, como lo ha realizado toda guerrilla o todo grupo terrorista, guerrillero, llamémoslos como quiera, a lo largo de la historia, camuflarse dentro de la sociedad. Por otro lado, desde ese punto de vista es cierto ese argumento,
pero sería muy torpe pensar de que, bueno, disparamos y le pegamos a un civil que está arriba. No, pero sabés cómo es esa situación. Por otro lado, también en Israel, yo vivo en un barrio civil, totalmente civil de Israel, y si trazo un círculo de, digamos, 10 cuadras, un radio de 10 cuadras alrededor donde vivo, me encuentro con 3 bases militares. Entonces, lo que quiero decir es que en esa tierra, en ese lugar, no hay una distancia, una diferenciación entre base militar y vida civil. El hospital donde nacieron mis hijas y mis nietas está al lado de una base militar. La maternidad está al lado de una base militar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Uh-huh. Eso es una excusa para justificar la muerte de civiles. Un oyente, Laureano, dice: ¿algún día se dirá por qué el mejor ejército del mundo demoró tantas horas en responder al ataque de Hamás ocurrido el 7 de octubre? Sí. ¿Está en investigación eso en Israel? Ha sido investigado, se han publicado parte de los protocolos de esa investigación. Yo creo que hay cosas bastante claras. Uno es que esa frontera, la frontera de Gaza, no estaba vigilada porque había un acuerdo tácito entre el gobierno de Israel y Hamás, que duró varios años, que implicaba el ingreso de la financiación catarí al gobierno de Hamás en Gaza, permitido por el gobierno de Israel, que prefería un Hamás fuerte en Gaza para dar contrapeso a la autoridad palestina en Cisjordania. En cambio, ese fin de semana había una serie de provocaciones de colonos israelíes en Cisjordania y por lo tanto fueron desplazados 2 batallones de la frontera de Gaza a Cisjordania para proteger a esos colonos que estaban realizando desmanes en Cisjordania contra la población palestina. Eso desprotegió la frontera. Luego, cuando estalló el ataque, el ejército de Israel estaba seguro, también Netanyahu, toda la jerarquía de Israel estaban seguros de que el ataque venía coordinado con Hezbollah en el Líbano, y los primeros movimientos, en las primeras horas, fue destacar fuerzas hacia el norte, lo cual resultó no ser tal porque Hezbollah se sorprendió del ataque de Hamás, al igual que Israel, no había una coordinación previa. Esas fueron, digamos, las 2 razones que explican el descuido que permitió que el 7 de octubre se convierta de un ataque puntual en algo tan dramático. Ahora, desde el 7 de octubre hasta hoy pasaron cosas importantes, hubo eventos importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es ese conflicto que desató Israel contra Irán, con ese argumento de que quería impedir que Irán avanzara, ¿no?, en cuestiones de armas nucleares, armamento nuclear. Allí el otro actor importante es Estados Unidos. ¿Cómo se vivió desde Israel ese conflicto, con ese argumento? A ver, el conflicto, el ataque israelí directo a Irán se desató en momentos muy difíciles para el gobierno de Netanyahu, que estaba tambaleándose y con la sociedad israelí ya muy dividida. Esa era otra pregunta, cómo estaba viendo la sociedad, el gobierno, ¿no? El efecto inmediato sobre la sociedad fue unificarse en torno al enemigo común. O sea, fue desde el punto de vista del gobierno, fue un movimiento hábil que le dio unas semanas más de crédito. Pero hay que decir de que a pesar del éxito militar relativo de Israel, que no, además es difícil medirlo porque nadie sabe cómo está la situación nuclear hoy en Irán, a pesar de ese éxito relativo, varios misiles iraníes impactaron muy fuertemente en Israel. La población civil vivió zozobra como no la había vivido hasta entonces. Estamos muy acostumbrados a sirenas, misiles de Hamás, misiles de Hezbollah, correr al refugio, correr a un lugar relativamente protegido. La población está muy acostumbrada, pero la población no estaba acostumbrada al grado de destrucción causado por los misiles de Irán, que son mucho mayores, mucho más potentes, que todo lo conocido hasta entonces. Entonces,
Ahí, digamos, de que la población de los grandes centros urbanos de Israel, a diferencia de la población de la frontera, que viene siendo vulnerable ya desde varios años, se sintió muy vulnerable. Todavía es difícil de medir qué impacto va a tener esto, pero es algo inédito. Ahora, porque una pregunta que estaba presente es ¿hasta qué punto Israel con ese ataque a Irán logró precisamente, digamos, afectar a Irán? Porque no sabemos si realmente perdió poderío en cuanto a armas nucleares, si sigue todo igual. ¿Esas dudas están presentes también? Yo creo que sí. El gobierno de Israel quiere presentar eso como un éxito. Como un triunfo, digamos. Como un triunfo de mejorar su rating dentro de Israel. Pero creo de que hay un alto grado de incertidumbre. Y creo de que a ambos lados, también a Irán y también a Israel, no le conviene mostrar datos reales. Porque Irán, si llega a mostrar de que logró mantener sus capacidades, entonces como que está invitando un nuevo ataque. Si demuestra de que esas capacidades fueron destruidas, es un fracaso interno. Y Israel al revés, también no están claros los impactos que Irán sí tuvo en algunos lugares estratégicos en Israel. El más público, porque fue visto por toda la población de Haifa, fue la destrucción de parte de la única refinería que tiene Israel en la ciudad de Haifa, y que ahora para reconstruirla se habla de alrededor de 250 a 280 millones de dólares para reconstruir lo destrozado en ese ataque. Gerardo, ¿y la población israelí debate? ¿Hay debates sobre este tema? Yo me imagino que vos con tu posición en la universidad, me imagino que debatirás mucho, que habrá gente con la que discutirás. No sé, me parece que muy fuerte, porque vos tenés una posición muy jugada sobre el tema. Me imagino que habrá gente que te cuestiona y vos cuestionarás, y habrá ¿hay o no hay muchos debates? Sí, ahora sí. Yo diría de que durante hasta fines del 24 era muy difícil. Era muy difícil hablar claro de estas cosas. Estaba todo en carne viva también, ¿no? Estaba muy en carne viva lo de octubre del 23, pero también había una presión mediática muy fuerte. Los medios de comunicación estaban, como se dice en hebreo, reclutados por la lucha nacional, y por lo tanto la información muy filtrada. La inmensa mayoría de la población no estaba bien informada, no contaba con los datos necesarios como para... Y quienes sí tratábamos de informarnos por otras vías y cuestionábamos cosas, éramos muy atacados, muy agredidos y acallados. La universidad es, desde ese punto de vista, una especie de burbuja relativamente cuerda, en donde se pueden plantear cosas que en otros ámbitos a veces se pueden terminar a golpes. La sociedad ha estado muy, y todavía está muy, tiene todo muy a flor de piel, pero en el sentido no metafórico de la palabra. La gente cuando discute con mucha agresividad. Hubo casos, para dar un ejemplo, para que entiendan, los familiares de los rehenes israelíes, que son los que vienen pidiendo un alto al fuego y un intercambio de rehenes, que en realidad el acuerdo ya estaba firmado o por firmarse en abril del 24, ya hace más de un año. Se vienen manifestando todos los días, todas las semanas, de distintas maneras, en lugares céntricos de Israel. Han sido varias veces agredidos por transeúntes que los llaman traidores a la patria. O sea, no un intelectual izquierdista como yo, con ideas un poco extrañas para la mayoría de la población, sino personas que tienen a sus familiares rehenes, padres de soldados que están rehenes en los túneles de Hamás, han sido agredidos más de una vez. Entonces, eso para que se entienda el ambiente, lo duro que está y el deterioro que hay en el debate político. Hay que entender de que hay un gobierno que está en manos, del punto de vista de su supervivencia política, de una ultraderecha muy fanática que quiere
proseguir la guerra, que quiere radicalizarla, que quiere eternizarla, porque tiene su idea de su, digamos, su utopía es expulsar a los árabes de toda la tierra de Israel, de Palestina. Y ese sector no tiene empacho tampoco en utilizar violencia contra los opositores. Por eso es que la situación está muy caldeada y sí, uno a veces, por lo menos digamos en los últimos meses ya hay más legitimidad para expresar oposición porque la indignación ha crecido, yo diría a partir de marzo, del momento en que Israel rompió el alto al fuego, buena parte de la población israelí dijo no, esto no puede ser, ya no tiene lógica. Estamos conversando con Gerardo Loebner, profesor universitario, historiador, licenciado en letras, doctor en historia. Les decíamos casi 50 años viviendo en Israel, casado, con hijas israelíes. Estamos hablando de la situación del conflicto, de Gaza, de Israel, de Palestina. Llegaste a Uruguay, gobierno del Frente Amplio, muchos militantes dentro del Frente Amplio, incluso partidos dentro de la coalición de izquierda, le piden al presidente Yamandu Orsi que reconozca que se está ante un genocidio. Uruguay ha optado por otro camino, ha hecho pedidos, se ha sumado a Naciones Unidas, pero no ha declarado genocidio. ¿Cómo viste esta decisión del gobierno uruguayo? Voy a tratar de ser cuidadoso porque no vivo acá y no puedo saber todas las consideraciones que pueda tener el gobierno uruguayo. Yo creo de que todos los datos que existen, todo lo que sabemos, da buenas razones para calificar a lo que está sucediendo en Gaza un genocidio, o por lo menos un intento de genocidio. Porque la cantidad de muertos civiles es espantosa, porque los criterios para el uso de fuego se han abierto de una manera tal que muere más civiles no involucrados en combate que combatientes, porque el hambre se ha convertido en un arma ya desde hace varios meses y ahora estamos viendo los resultados de una hambruna prolongada, porque se ha desplazado a más de 2 millones de personas. Israel está destruyendo sistemáticamente las viviendas en el norte de la Franja de Gaza para que no puedan regresar a sus hogares. La definición de genocidio no es necesariamente el exterminio del 100% uno por uno de toda una población. La definición de genocidio es la destrucción de una sociedad humana. Y eso es lo que está sucediendo ahora en Gaza. Se están destruyendo las infraestructuras, se han atacado instituciones educativas, centros de salud, se han destruido fuentes de trabajo, no se le permiten a los gazatíes ni siquiera ir a pescar. Se abre fuego sobre pescadores. Todo eso es indicativo de una política de guerra genocida. Ahora, si hay que llamarlo genocidio o no, conocer de que se está ante una situación genocida significa de que hay que posicionarse firme y duramente y actuar urgentemente. Ahora, lo digo como uruguayo, lo digo como israelí también, que soy, y lo digo como padre y abuelo de nietas muy niñas que viven en Israel y van a crecer en Israel, y lo digo precisamente por preocupación ante su futuro. Yo quisiera de que alrededor del mundo se tomen medidas lo más fuerte posibles para frenar este genocidio, para torcerle el brazo al actual gobierno de Israel, que está actuando desmedidamente, que está causando la muerte de decenas de miles de personas, la muerte innecesaria de decenas de miles de personas, porque creo de que el futuro de mis hijas y de mis nietas va a ser muy malo si esto no se frena. Yo creo que se están sembrando las tempestades, las peores tempestades para el futuro. Entonces no es solo la empatía con las víctimas palestinas y gazatíes, y tengo amigos palestinos y
y sufro su sufrimiento también, sino de que es también entender de que el futuro de los israelíes va a ser muy malo, porque la vida cambia y las cosas cambian y el resultado de estas masacres solo va a ser más futuras violencias. Ahora, hay actores importantes en este asunto, ¿no? Pienso en el Estados Unidos de Donald Trump, ¿no? ¿Cómo estás viendo lo que está haciendo Trump, lo que está haciendo Estados Unidos? Recién hablábamos de ese ataque, de lo que se generó entre Irán e Israel, que allí fue clave también Estados Unidos. ¿Qué lectura haces de esto? Es muy difícil hacer una lectura coherente de la política de Trump porque un día sale con una cosa y el otro día sale con otra, pero le está dando el aval a Netanyahu para proseguir la guerra en Gaza y eso es muy preocupante. No ha tomado, Trump puede con una palabra, con un gesto puede detener todo y no lo ha hecho. Es su opción, es su responsabilidad el no haberlo hecho. Hay que decir que también Biden en el pasado le dio a Netanyahu vía libre para hacer lo que estaba haciendo en Gaza, pero ahora la situación ha empeorado mucho por el tema del hambre. O sea, uno de los resultados de la asunción de Trump es que después de la asunción de Trump, Israel empezó a utilizar el hambre de una forma desmedida. O sea, empezó a bloquear totalmente y cambió o intentó cambiar el sistema de distribución de alimentos en Gaza, desplazando a las Naciones Unidas. Desde ese punto de vista va junto con la intención de Trump de destruir a las Naciones Unidas y al sistema internacional en su conjunto. O sea, Trump tiene un programa muy claro que quiere dejar de lado todos los acuerdos de gobernanza internacional creados después de la Segunda Guerra Mundial. Parte de eso es desacreditar y destrozar en la práctica la capacidad de las agencias internacionales de Naciones Unidas. Bueno, eso se está experimentando en este momento en Gaza. En cierto sentido, ¿por qué pienso de que Gaza tiene que ser una cuestión de la humanidad entera? No solo por el sufrimiento palestino en Gaza, sino porque es un precedente. Lo que está sucediendo ahora en Gaza es el futuro de otros lugares. El dejar de lado las leyes internacionales, el violar todas las convenciones sobre la guerra, el dejar de lado a las agencias internacionales humanitarias, ¿qué mundo vamos a tener? Yo mucho me temo de que eso va en la dirección en la que el presidente Trump quiere llevar al mundo. Ahora, quiero volver sobre esto que decías recién hace un ratito, ¿no? De la sociedad israelí dividida, enfrentada sobre todo esto que está pasando en Gaza. Eso también se puede ver, se ve a nivel generacional. ¿Qué quiero decir? ¿Los jóvenes ven de manera distinta a como lo pueden ver los más veteranos lo que está pasando en Gaza? En cierta medida sí. Digamos que los jóvenes están mucho más radicalizados hacia la derecha y mucho más identificados con la guerra. No sé ahora cuál va a ser el efecto, digamos, que se está dando a conocer de soldados. Eso puede cambiar un poco el ánimo en los sectores más jóvenes. Más moderación se encuentra en algunos sectores de las generaciones mayores, digamos, más madurez para ver las cosas en su complejidad y no solo desde el punto de vista de ellos o nosotros. Pero también hay otras, hay otro tipo de brechas. Hay brechas educativas. Cuanto más educada, mayor el nivel de educación, más moderación relativa. Y otra brecha es la religiosidad. Los sectores religiosos nacionalistas muy radicalizados, muy identificados, ven a la guerra casi como la realización de un sueño utópico de liberación de toda la tierra de Israel, y para ellos liberar a toda la tierra de Israel es sacarse de encima a la población árabe palestina, mientras que los sectores más laicos, menos religiosos, mucho más críticos, con mayor preponderancia a ser críticos de lo que sucede. Ahora, todo esto está en movimiento y es nuevo, porque hasta marzo había un consenso
muy generalizado, éramos una muy pequeña minoría los que éramos críticos acerca de la conducción de la guerra. Ahora ya podemos decir de que, no sé, difícil estimar, muchas encuestas dan distintos resultados de acuerdo a cómo se hacen las preguntas y por lo tanto difícil medir, pero creo de que hay ya alrededor de un cuarto o un tercio de la población en Israel que está decididamente en contra de proseguir la guerra y que cree de que puede terminarse mañana. Hay un tercio que está ahí en el medio y el resto que quiere seguir y quiere considerar a la guerra como una guerra de exterminio. ¿Cómo está hoy la población? ¿Cuánta población árabe palestina vive hoy en Israel? En el territorio legalmente conocido como Israel y con ciudadanía israelí, el 20% de la población es árabe palestina. Precisamente ayer los dirigentes de los parlamentarios y algunos de los alcaldes de las poblaciones árabes en Israel, que tienen ciudadanía de Israel, se declararon en huelga de hambre por 3 días, identificándose con el hambre en Gaza y denunciando las limitaciones y la represión política que están sufriendo por parte de la policía para manifestarse y para expresarse en contra de la guerra y a favor de un acuerdo. La represión es bastante dura. Están deteniendo a gente por posteos en las redes sociales. Hay algunos seccionales del Partido Comunista de Israel, que es bastante fuerte dentro de la población árabe, que son visitados por la policía 1 o 2 veces por semana y son requisadas pancartas y son detenidos por algunas horas sus militantes. Hay un ambiente muy, pero muy difícil tratando de acallar a esa población y ahí se siente mucho miedo, también porque hay agresiones. Para dar otro tipo de ejemplo, lo que está sucediendo en algunos barrios al este de Jerusalén, que el este de Jerusalén Israel lo anexó, lo convirtió en parte de Israel, pero es parte de los territorios ocupados en la guerra del 67. Y ahí se crearon barrios judíos, colonias. Por ejemplo, Neve Yaakov. Neve Yaakov es un barrio judío de clase baja relativamente, con alto porcentaje de religiosos o tradicionalistas, y ese barrio está servido por líneas de autobuses que la inmensa mayoría de los choferes son árabes palestinos de Jerusalén, de los barrios de Jerusalén Oriental, y hay todos los días agresiones de jóvenes contra esos choferes. Entonces hay en algunos lugares una sensación de miedo físico a ser agredidos. En otros lugares se vive una supuesta normalidad, pero muy tensa, porque cada uno tiene que medir sus palabras por miedo a una denuncia a la policía o a despido. Mucha gente fue despedida del trabajo. Historiador Gerardo Leibner, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Gracias a ustedes.